Hola, hoy vamos a hablar de un concepto que está, literalmente redefiniendo el mundo en que vivimos, el biocapitalismo. Vamos a ver cómo la vida misma, desde una bacteria hasta nuestro propio código genético, se ha transformado en una materia prima, en un producto que se puede patentar, comprar y vender. Y todo arranca con una pregunta que parece simple, pero que tiene unas implicaciones gigantescas. ¿Puede una persona o una empresa ser dueña de una forma de vida? La respuesta a esta pregunta, como vamos a ver, desató una revolución tecnológica y económica. Y esa respuesta llegó en 1980, con el caso Diamond contra Chakrabarty. La historia es curiosa. Un científico había modificado una bacteria para que comiera petróleo de los vertidos. La oficina de patentes dijo que no se puede patentar algo vivo. Pero el caso llegó al Tribunal Supremo, y su decisión lo cambió todo. Sentenciaron que, como había sido alterada por el ingenio humano, la bacteria ya no era naturaleza, sino una invención. ¡Boom! En ese momento, la propiedad intelectual se estiró para poder abarcar la vida misma. Claro, esta decisión no fue solo un tecnicismo legal fue la llave que abrió la puerta a un sistema económico completamente nuevo, uno que iba mucho más allá de las fábricas y las máquinas tradicionales. A ver, ¿qué es exactamente el biocapitalismo? Pues en pocas palabras, es un sistema donde la vida se convierte en la propia fábrica. El beneficio, el valor que se genera, ya no viene solo del trabajo humano que transforma, la madera en una mesa, sino de la capacidad que tienen los seres vivos para reproducirse y multiplicarse solos. Miremos esta comparativa, que se ve muy claro. En el modelo clásico, el valor se crea cuando alguien transforma una materia prima en un producto. En el biocapitalismo, el valor se crea cuando una semilla transgénica, que está patentada, se replica a sí misma en el campo. Es como si el capital hubiera encontrado de repente una mina de oro que está viva y que encima se reproduce sola. Pero ¿de qué productos estamos hablando exactamente? Porque no son objetos normales, son lo que se conoce como bioartefactos, organismos vivos que han sido modificados por la técnica humana. Aquí tenemos algunos ejemplos clave. Desde las famosísimas semillas transgénicas de Monsanto, diseñadas para resistir sus propios herbicidas, hasta los ratones de laboratorio patentados, que se fabrican en serie para la investigación. Y luego llegamos a uno de los casos más fascinantes y, la verdad, más controvertidos de todos. Esta es la historia de Henrietta Lacks, una mujer afroamericana a la que en 1951 estaban tratando de un cáncer. Un médico, sin que ella lo supiera, sin su consentimiento, tomó una muestra de su tumor y se la pasó a un investigador. Y lo que descubrieron fue increíble. Sus células no morían, se reproducían sin parar en el laboratorio. Eran básicamente inmortales. Estas células, que se conocen como HeLa, han sido la base de avances médicos brutales, desde la vacuna de la polio hasta la investigación del cáncer o la COVID. Se calcula que se han cultivado más de 30 toneladas de sus células. Pensemos en esa cifra un momento. 30 toneladas de material biológico, originado en una sola persona. Estas células son un producto que se compra y se vende, generando millones, mientras que su familia nunca recibió ni un céntimo. Es el ejemplo perfecto y terriblemente humano del biocapitalismo en acción. Pero claro, modificar organismos que ya existen era solo el primer paso. La siguiente frontera es mucho más ambiciosa. Ya no se trata de editar la vida, sino de escribirla desde cero. El punto de inflexión llegó en 2010. El Instituto del científico y empresario Craig Venter anunció algo que parecía de ciencia ficción: la creación de una bacteria cuyo genoma no había sido modificado, había sido fabricado químicamente en un laboratorio a partir de información digital de un ordenador. Venter lo llamó la biología digital. El proceso, como se ve aquí, es una pasada. Primero se convierte un genoma en un archivo de ordenador. Después, una máquina imprime ese ADN a partir de productos químicos y finalmente ese genoma artificial se mete en una célula vacía que lo lee y arranca como si fuera un sistema operativo. La vida tratada como si fuera software. Este poder para reescribir el código de la vida abre posibilidades increíbles, sí, pero también abre una caja de Pandora de riesgos de una magnitud que apenas empezamos a comprender. A ver, pensemos primero en el bioerror, la pesadilla de que un organismo sintético con un fallo de diseño se escape y provoque un desastre. Luego el bioterrorismo, que deja de ser ciencia ficción para convertirse en una posibilidad real, la creación de virus o bacterias como armas. También, a un ritmo más lento pero igual de grave, la pérdida de biodiversidad. Y, por supuesto, la desigualdad, un problema que ya no es futuro, es muy presente.
Esto lo hemos visto todos con la pandemia de COVID-19. Las vacunas, muchas de ellas producto de estas nuevas biotecnologías, se hicieron en tiempo récord. Fue un logro increíble. ¿Pero qué pasó? Pues que su distribución no se rigió por la necesidad sanitaria, sino por el dinero. Los países ricos compraron casi todas las dosis, mientras los más pobres se quedaban atrás. Un ejemplo perfecto de cómo el biocapitalismo puede hacer más grandes las brechas globales en lugar de cerrarlas. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta del millón. Hemos desatado un poder tecnológico inmenso, capaz de crear y redefinir la vida. Pero en un sistema que se mueve por el beneficio, ¿quién se asegura de que este poder se utilice para el bien común? ¿Quién pone los límites? Es, sin duda, la gran cuestión de nuestra era. Muchas gracias por acompañarnos.